Seguimos esta noche en Minuto 1, marcando el ritmo de la realidad. Aquí nadie se sorprende, ustedes menos, porque lo que estamos viviendo te lo hemos venido anticipando en estos últimos 2 años y medio, mientras muchos escondían, tapaban y eran cómplices de lo que estaba sucediendo en la República Argentina y pocos queríamos ver. Y nos podés acompañar y nos estás acompañando con el hashtag Pasaron Cosas, Pasaron Cosas. ¿Por qué este hashtag? Porque anoche, en ese pobre reportaje que dio el presidente de la Nación, sin repreguntas, sin contenido frente a lo que la sociedad demanda, respuestas claras, contundentes, precisas, saber un camino que el presidente tiene para los próximos meses, nada de eso hubo. El presidente dijo en un momento que veníamos bárbaro, que veníamos muy bien, pero que en algún momento pasaron algunas cosas, así, pasaron algunas cosas que hizo que, bueno, de pronto explotara la realidad, se cayera el relato y emergiera esta crisis económica que ahora es política, que está atravesando el gobierno de Cambiemos. Vamos a repasar porque claro, durante el fin de semana, la semana pasada el presidente echó de un día para el otro al presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger. Hoy fue denunciado en sede penal, y el sábado, cuando el mundo, la Argentina, estaba envuelto en el Mundial, a última hora, a través de un comunicado, el presidente comunicó que también habían dejado afuera del gabinete nada más ni nada menos que a un ministro que ideológicamente comparte todo con Macri, que Macri comparte ideológicamente todo, que es Aranguren, y un amigo, el que está ahí siempre sonriente, el Latin Lover, decían, del PRO de Cambiemos, Pancho Cabrera, que fundió a las pequeñas y medianas empresas de la República Argentina. Que no se va, que va a tener ahora un despacho en la Casa de Gobierno, al lado del presidente, que va a seguir siendo asesor del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Pero vamos a ver los cambios que se han dado en el mejor equipo de los últimos 50 años en estos últimos tiempos. Bueno, Lemus, ministro de Salud, se fue por ineficiente. Esteban Bullrich pasó como candidato a senador. Alfonso Pratgay se lo sacaron de encima porque despertaba celos en la jefatura de gabinete. Ricardo Burjaile, de Agricultura, no daba con el perfil de gabinete que quería Mauricio Macri. Susana Malcorra, de la Cancillería, no era alguien del riñón del PRO, de Cambiemos, no estaba consustanciada con el gobierno. Julio Martínez, de Defensa, también era radical, se lo sacaron de encima. Juan José Aranguren, de Energía, solamente para suavizar el duro ajuste que se viene. Y Pancho Cabrera, de Producción, ahí sí, realmente el fracaso en el área de producción ha sido estrepitoso. Ha sido estrepitoso, a punto tal que fíjese lo que hoy salió publicado en este sitio web anticipado por empresarios de pequeñas y medianas empresas, que quería mostrar que el parque industrial de Villa Flandria suspende toda su actividad por 30 días. Debido a la crisis, el parque industrial frena la producción por 30 días. Pero fíjese lo grave de esto. No estamos hablando de una empresa, estamos hablando de un parque industrial completo. Villa Flandria, polo textil en la provincia de Buenos Aires. Siempre lo fue, había caído en los 90, después emergió, floreció nuevamente y ahora se vuelve a hundir, y por 30 días está cerrando la
producción. Vamos a ver, mire, le mostramos en este informe que produjo el año pasado la producción de Minuto 1. Estamos en un estado de crisis total, que en el último año se agravó hasta llevarnos a esta situación de que hoy pende de un hilo la fuente de trabajo de los compañeros. Yo no veo la famosa luz, al contrario, veo un túnel sin salida y recontra oscuro. El polo textil empieza desde que se fundó Casi Jauregui, con un señor Julio Esteberli. Creo que aguantó hasta el 93, por ahí. Estuvo unos 10 años parado, así, reabrió en el 2003. Y el cambio se notó cuando abrió a la cantidad de fuentes de trabajo que había, a la estabilidad que había en lo que era un sueldo con una canasta básica. El operario venía en bicicleta. Los últimos años logró un avance bárbaro. Hoy no tenés lugar para estacionar, porque la economía que veníamos viviendo dio la posibilidad de que progrese cada obrero. Que eso era algo raro, pero bueno, sucedió. Y hoy estamos peleando el puesto de trabajo de cada compañero. No sabemos si mañana se trabaja, si va a cerrar, qué empresa va a cerrar. Te puedo comentar que están haciendo presentaciones preventivas de crisis, la mayoría de las empresas. Primero es la apertura indiscriminada de importaciones a nivel textil. En segundo término, el aumento de los servicios públicos que compromete la continuidad de la industria textil. Y lo tercero es la caída del consumo. Estas tres cosas lo que generan es una caída de la actividad, una caída del consumo que está haciendo peligrar a la industria textil. No es solo el parque industrial, tenemos pymes de 10, 20 personas, 5 familiares. 5.000 personas de manera directa e indirecta, más los grupos familiares, prácticamente 20.000 personas que componen un entramado urbano muy importante. Había sido muy positivo todos estos años de ver mucha fuente de trabajo, gente conocida y nacida como yo en el pueblo que tenía trabajo y que hoy esté con el miedo de por ahí perderlo, te afecta mucho. Si tenés hijos, tenés una familia tipo, tenés que dejar de lado ciertas cosas que antes por ahí podías, porque el bolsillo no te lo permite. Si siguen entrando cosas importadas, siguen aumentando todos los insumos de una empresa, no podés aumentar un metro de tela porque no te lo compra nadie. Entonces, ¿dónde terminamos? Yo creo que terminamos como en la época de los 90, porque la mayoría de la gente vive de lo textil, repercute en el almacén, en el peluquero, en el panadero, en el comercio común, en la tienda. Tendemos a desaparecer. Simplemente tendemos a desaparecer. Bueno, fíjese, este informe que es muy vigente es del año pasado. Ya se venía marcando cuando el gobierno envuelto en el relato decía que estaba todo fantástico, que estaba todo bien. Un pueblo depende del parque industrial de Jáuregui y de Villa Flandria. Hoy, cerrado a partir de hoy. Por 30 días, reiteramos, frena la producción industrial. Vamos a seguir mostrando los próximos días los clubes de trueque que han vuelto fuerte en la provincia de Buenos Aires, cada vez más que ya se han organizado nuevamente a nivel nacional la red nacional de trueque. Lamentable para la Argentina que estamos viviendo. Pero volvemos a instalar hoy el procesamiento al intendente de la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, Paraná, el intendente Sergio Barisco de Cambiemos, perteneciente a la Unión Cívica Radical, a quien el juez Río procesa en un fallo contundente, durísimo, como financista y participación en toda una red de narcotráfico que compraba estupefacientes para vender en las ciudades de Paraná y de Entre Ríos. Vamos a ver
ese fallo duro, contundente, por el cual el juez Río procesa al intendente Varisco. Se les atribuye a los encartados Daniel Andrés Celis, Luciana Ernestina Lemo, Eduardo Humberto Celis, Nahuel Jonathan Eduardo Celis, Wilber Figueroa Lago, Jonathan Jesús Hein, Juan Manuel Gómez, Sergio Fauto Varisco, Griselda Noemí Bordeira, Héctor Pablo Hernández, Ernesto Ramón González y Alan Nicolás Viola como los responsables de esto. Y dice, constata el juez Ríos por los allanamientos, que entre los primeros días del mes de septiembre del 2017 y el 2 de mayo del 2018, comercializaron de manera conjunta y organizada entre sí y con personas cuya identidad y rol aún no se ha podido establecer, estupefacientes, cocaína, en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización, financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra del referido tóxico a distintas personas en las ciudades de Paraná y Concordia, de la provincia de Entre Ríos y desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. El intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Fauto Varisco, con la asistencia y colaboración del concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Noemí Bordeira, a partir del acuerdo mencionado, proporcionó periódicamente los recursos económicos necesarios en favor de Daniel Andrés Celis para la adquisición y comercialización de estupefacientes. Esto lo dice el juez Ríos. Por eso, Gustavo, especulado, porque hay fondos públicos que se utilizaron para que esta banda pudiera actuar, pero también con la participación en carácter de coautores del intendente, una secretaria de gobierno y un concejal de Cambiemos. Y fíjate esto, Darío, lo peor, lo más duro, lo terrible a nivel institucional. A nivel institucional. Uno se pregunta cómo el gobierno de Macri, de Rogelio Frigerio, ministro del Interior, sostienen, apoyan aún a este intendente que dice el juez federal. Además, Sergio Fauto Varisco, Héctor Pablo Hernández, Griselda Noemí Bordeira y Ernesto Ramón González adquirieron entre los días 20 de abril. Sí, leyeron bien, lo dice el juez, que ellos, entre ellos el intendente Varisco, adquirieron entre los días 20 de abril y 2 de mayo del 2018 la cantidad de al menos 6 panes o ladrillos de cocaína al precio de entre 150.000 a 165.000 pesos por cada uno de ellos, con la finalidad de distribuirlos en la ciudad de Paraná y Concordia. Se lo imputa directamente el juez. Intendente radical de Cambiemos. Se espera también para las próximas horas una comunicación del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Uno se pregunta, institucionalmente, ¿la Unión Cívica Radical va a ser copartícipe de mantener en el cargo a un intendente que está acusado por la justicia de financiar, de comprar, de distribuir con empleados municipales estupefacientes? Gustavo, además está probado que eran con fondos del Estado que lo compraban, porque lo podían haber comprado a título privado, es decir, con fondos propios de cada uno, más allá de la gravedad del delito. En este caso está detallado en las 296 carillas cómo se hacían esa compra y cómo de alguna manera se dibujaba en el presupuesto por dónde salía ese dinero para otras cuestiones. Es un hecho gravísimo. Recordemos que no está preso el intendente porque fue excarcelado. Está procesado con prisión preventiva, excarcelado, tuvo que depositar 1 millón de pesos para que esté en esta condición. Y que usted se pregunta, ¿por qué los otros están detenidos? Me parece que el juez traslada a la política, que como es el intendente, obviamente el cargo es unipersonal,
qué pasa si él lo detiene. Entonces me parece que si está la esperando política, claro, que haya una decisión de la política. Exactamente. No nos olvidemos que hace 10 días el presidente Mauricio Macri lo recibió con toda la pompa y circunstancia en la propia Casa de Gobierno, cuando ya estaba involucrado y a pocos días de ir a indagatoria. Por eso decimos que el gobierno de Cambiemos sostiene políticamente, y la Unión Cívica Radical, hasta tanto y en cuanto no haya una definición, a este intendente. Gustavo, Fíjese que en algún momento, porque hoy fue rápida la ministra Bullrich en despegarse, pero la ministra Bullrich estuvo el año pasado, creo que fue, firmando, auspiciando un congreso de lucha contra el narcotráfico. Ahora, fíjense la hipocresía de la política en la Argentina. Fíjense la hipocresía de la política en la Argentina. Y la hipocresía también de muchos funcionarios de este gobierno. Mostrá de nuevo la foto. A ver si podemos ir, yo no sé si ustedes la podrán acercar, yo estoy pidiendo a veces técnicamente cosas que por ahí no quiero comprometer a nadie. Pero dice, esto, mirá acá, Nico, mostrame. Miren el cartel que está acá, justo detrás de Patricia Bullrich. Dice Presidencia de la Nación, todo. Congreso de lucha contra el narcotráfico. Patricia Bullrich, ¿quién está acá? Paradito, celebrando, firmando, junto a Gabriela Michetti. Sergio Barisco, intendente de Paraná, hoy acusado y procesado, entre otros, de financiar esta red de narcotraficantes en la provincia de Entre Ríos. Patricia Bullrich ¿Cuánta está aplaudiendo, hipocresía que hay? Aplaude Patricia Bullrich, fíjate, Sí, bueno, por eso digo. Ahora digo, ¿cuánta hipocresía que hay en la política? ¿Cuántas caretas que se comienzan a caer? Porque mientras auspiciaba el intendente Barisco y participaba de este congreso de lucha contra el narcotráfico, ya estaba, porque Celis desde el 2016 que creo que está preso, ¿no? Sí, ya habían encontrado ese avión con 306 kilos de cocaína en ese momento cuando se toma esta foto y se hace este congreso. Aparentemente no se sabía del avión, lo que supongo yo que no sabían, o son hipócritas como decís vos, que este señor tenía mucho que ver con ese avión y el tema de la compra de cocaína para después revenderla. Bueno, es lo que dice el fallo del juez. Yo te quería agregar que el primer párrafo que mostró la producción, yo diría que no hay causas de narcotraficantes a gran nivel en el mundo tan descripta como el juez en este caso. Están todas las palabras que requiere la ley 23.737 para que el tráfico y comercialización de estupefacientes se dé. Es decir, cada palabrita es distribución, venta, comercialización. Está todo tan claro que me parece que el intendente debería dar un paso al costado. Pero atención, si da un paso al costado, el próximo paso es que vaya a la cárcel. Bueno, además está todo probado, porque reiteramos, en la provincia de Entre Ríos me consta, por parte de los dirigentes de los distintos partidos políticos con los que uno habla habitualmente, realmente destacan la tarea profesional apegada a derecho del intendente Ríos. Y recién, Darío, recibía un WhatsApp de un fiscal, vamos a poner genérico para no identificar, de un fiscal muy importante de la República Argentina, que nos dice que puede haber mayores conexiones en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Corrientes también, pero que muchos fiscales están con mucho miedo por la persecución del jefe de los fiscales, ¿no? Del procurador Casal, que corre, que el gobierno los está presionando, los está a muchos apartando de sus funciones, que hay muchos fiscales que están con miedo por la presión del gobierno a la hora de investigar los nexos de la política con el narcotráfico. Por eso hay que enaltecer la labor del juez Ríos, cuidarlo, cuidarlo al juez Ríos. Hay que cuidarlo al juez Ríos. Este es el informe sobre la situación de Barisco. María parte de la banda de Celi que compraba incluso hasta cocaína. Yo no formo parte de ninguna banda. Simplemente yo estoy a disposición de la justicia y por eso vine como corresponde, respondí y me retiro.
imputación es media confusa, utiliza distintos verbos. Los verbos describen acciones típicas y los verbos que han utilizado en la imputación pasan desde el financiamiento de droga, no de campaña política, a la compra, adquisición, distintos verbos. O financiás o adquirís, no podés estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Tengo grabaciones, tengo filmaciones, pero ¿sabes qué? Grabé cada una de las conversaciones que tuve con Savioni y con Barisco. Cada una de las conversaciones que tuve, cada uno de los arreglos que hicimos. Porque el señor puede escuchar mi interpretación de los hechos, mi verdad y los elementos que yo aporté a la causa. No hay secuestro de droga, no hay secuestro de plata, no hay escuchas telefónicas que lo involucren a él, no hay ningún tipo de filmación, no hay ninguna prueba estándar de las causas de narcotráfico que lo involucren al señor intendente. A mí si me pregunta yo ya no me voy a esconder mal, le voy a decir que sí, viejo, ¿qué querés que haga? Yo a Barisco no lo defiendo más, Pablo. Basta ya, Pablo, déjame romper la pelota, hermano. Déjame joder, yo le levanté la campaña y me tengo que estar con él. Estoy recaliente porque con Barisco hicimos un acuerdo, yo no trabajé para él, fue un acuerdo lo que hicimos porque vos me lo trajiste a mi casa, Todo el mundo sabe quién soy, todo el mundo sabe que colaboré con la campaña Barisco, todo el mundo sabe que estoy manejando la dos, todo el mundo, déjame joder, no me vengas con pelotudeces, boludo. Supuestamente formaría parte de la banda de Celi que compraba incluso hasta cocaína. Yo no formo parte de ninguna banda. El otro está también que se saca las casillas, dijo, a ver Hugo, nosotros le hemos hecho trabajo a Barisco, hemos trabajado para Barisco, que es musiquita, hermano. Te juro que me llevo puesto, en todo sentido me llevo puesto. ¿Qué institucional usted no va a apartar, no va a pedir sigue al frente de la comuna? Por supuesto, y trabajando todos los días como corresponde por los parados. Muchas gracias. Bueno, fíjese usted ahí que el nuevo abogado de Barisco de la semana pasada es el doctor Mariano Cunio Libarona, que como lo decía, no hay audio, están los audios, no hay pruebas, como se iba viendo en este informe, ¿no? Las pruebas, bueno, probó y que tiene probada y constancias el juez Ríos, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a seguir con este tema. Sí. Si aparece Mariano Cunio Libarona como abogado defensor, es que está complicado bastante el intendente Sergio Barisco. Aclaramos, no como hacen otros colegas, que en este medio no condenamos a nadie. Está procesado, sin prisión preventiva, escarcelado, pero goza de la presunción de inocencia. Y vamos a esperar, como corresponde, que llegue el juicio oral y público para determinar si es culpable o inocente. Acá no condenamos públicamente a nadie, como sí hacen otros colegas cuando se trata de funcionarios de otros gobiernos. Muy bien. El próximo jueves va a dejar de ser ministro Juan José Aranguren, quien fue el autor, obviamente acompañado por el presidente Macri, de uno de los mayores tarifazos que se han dado en los últimos tiempos o en los últimos años en la República Argentina. Muchos cuestionamientos, muchas denuncias desde el vamos contra Aranguren, conflictos de intereses, con negociaciones que hicieron con empresas de gas licuado. Y hoy el diputado nacional Martín Doñate lo denunció y pidió que se le prohíba la salida al país. Lo tenemos. Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Diputado, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué lo denuncia Aranguren? Bueno, nosotros nos presentamos en el expediente que hicimos con el diputado Rodolfo Tailade cuando lo denunciamos originalmente por las incompatibilidades al asumir. Es un ministro que nunca debería haber asumido como responsable de la cartera de energía, siendo dueño de las acciones de Shell. Más tarde ampliamos la denuncia en ese mismo expediente que tiene el juez Rodríguez, denunciando la compra de sobreprecios de gas a Chile, a la propia empresa Shell, dejando de comprarle a Bolivia por un precio muchísimo más barato, con la excusa de que supuestamente el gobierno boliviano no quería venderle más a la Argentina, cosa que fue desmentida por el propio gobierno de Bolivia. Y más tarde, 7 de 8 licitaciones fueron favorecidas a la empresa Shell y firmada esa resolución de adjudicación a su propia empresa por el propio ministro. Es decir, un expediente con una serie de ampliaciones que hoy suma una más, que es el pedido para que la justicia acelere la investigación
y le prohíba salir del país salvo con un pedido especial que deberá hacer. Pedimos hoy que se secuestre el pasaporte del ministro y que se garanticen todos los elementos para que la justicia pueda avanzar sin ningún obstáculo. Es un ministro que ha vivido gran parte de su vida en el exterior. ¿Qué juez la tiene la Rodríguez, y el fiscal es Stornelli. Vivió gran parte de su vida en el exterior, tiene su plata afuera y además obscenamente nos ha dicho, siendo ministro de Energía, que no pensaba traer la plata al país. Además nunca se determinó, creo, diputado, que efectivamente haya vendido las acciones, ¿no? Porque nunca mostró. Nunca se supo. Es más, estuvo casi un año siendo accionista de la empresa Shell. No sabemos si las vendió definitivamente. Y durante ese periodo tuvo enormes ganancias, porque la empresa Shell cotizó mucho mejor durante su desarrollo como ministro. Fue la empresa que más creció y se expandió en materia energética en el país, y esa expansión es inversamente proporcional al perjuicio que tuvo la empresa YPF, que fue desmantelada en sus dispositivos de intento de soberanía energética. Y también creo que en términos personales hay beneficiarios y hay perjudicados por las políticas de 2 años y medio de Aranguren. El gran beneficiario es el mismo, que ganó millones y millones. Y la gran perjudicada es la gente. Los millones y millones de argentinos que hoy no pueden pagar las tarifas, que no llegan a fin de mes, que tienen que elegir entre pagar la tarifa, comer, pagar el alquiler. Y creo que eso es lo más grave de esta política de concentración de la riqueza. Creo que es el paradigma de la transferencia más fenomenal de recursos que hubo en la historia argentina en tan corto tiempo, de los sectores populares, de los sectores medios, de los comerciantes, de las industrias, en favor de 4 o 5 empresas, entre ellas la del propio Aranguren. Federico Bernal, que es un experto en todo el tema energético, realmente uno de los pocos que la Argentina viene siguiendo el día a día, ¿cambia algo o va a seguir todo igual con la ida de Aranguren? No, de ninguna manera va a cambiar, se va a profundizar. La política energética neoliberal, que es antipopular, que funde decenas o cientos, ya perdimos la cuenta, de pequeñas y medianas empresas y comercios todos los meses, se va a profundizar. En realidad Aranguren no se lo despide por las cosas que hizo mal. Lo que hay que... Es un cambio de cara, digamos, para suavizar el ajuste. Sí, es que en realidad lo que hay que tener en cuenta acá es que ya quien digita la política energética, la política económica, la política en definitiva en la Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, por más de que pueda comulgar con los intereses en algún sentido del Grupo Shell, prioriza otros intereses, prioriza los intereses del terrorismo financiero y especulador occidental, no los intereses del Grupo Shell. Por lo tanto, le habrá exigido al presidente Macri, que es su títere, yo no quiero más Aranguren, porque Aranguren está representando, como me explicaba el diputado Martín, representa los intereses del Grupo Shell, y yo estoy acá para representar, cuidar y fomentar los intereses de los grandes especuladores occidentales. Y hay una cosa gravísima también en esto. Aranguren se va con una carpeta bajo el brazo con información secreta, confidencial y estratégica de YPF. ¿Cómo es eso? Él se va con información secreta, confidencial y estratégica de YPF, habiendo tenido como ministro de Energía la posibilidad de acceder a información de la mayor competidora de su propia empresa, Shell. Eso seguramente lo va a usar en favor de Shell y en contra de los intereses argentinos, de nuestra empresa de bandera energética. Bueno, por eso entonces doblemente que se hace necesario investigarlo profundamente. Efectivamente. Digo, ¿no? Por eso no queremos que se vaya, que se quede en el país, que esté a tiro de la justicia y que no se vuelva a ir a vivir afuera como vivió gran parte de su vida, disfrutando de sus millones, que también los tiene afuera y no los quiere traer. Vasco, buenas noches. ¿Cambia algo, crees, con esta ida de Pancho Cabrera, de Aranguren, la ida de Sturzenegger? ¿O todo sigue igual y profundizan ya con la llegada del fondo el modelo que Macri ha venido desarrollando y profundizando en estos últimos 2 años y medio? Bueno, por eso, lo importante es saber dónde está el problema. El problema no está en un funcionario ni en una medida. El problema es el modelo. Es un modelo que ya lo hemos dicho hace muchos años. Entonces va a seguir todo igual. Desde que arrancó, que tuvo como eje los 2 primeros años la bicicleta financiera, la valorización financiera, que no solamente garantizó los negocios especulativos, y advertimos que a través de haber decretado el ingreso y egreso restricto de capitales, el día que se dudara los capitales iban a ir como se fueron. Es decir, yo lo que estoy sorprendido, como la gente está sorprendida, porque no había otra posibilidad que terminar de esta forma. Entonces, además,
y lo hemos advertido, el problema era no solamente que por un lado la bicicleta financiera era la que estaba trayendo los capitales especulativos, sino que esa estrategia destruía en la misma proporción a la Argentina productiva. Es decir, por eso... quería mostrarte, quería compartir con vos, vamos a ver la noticia de hoy, que cierra por 30 días la producción del parque industrial en Villa Flandes, acá en Jáuregui. Debido a la crisis, un parque industrial que frena la producción por 30 días. En otro tiempo se recuperó durante los últimos años un emporio textil allí en Luján, que debes conocer. Por supuesto, pero vos acordate, yo venía acá con la famosa caja negra que mostraba, que vos lo que estaba diciendo, eso es gráfico. Si Argentina, en el sector agroindustrial, que se entiende que es el que debe proveer los dólares de exportación con valor agregado más elemental, no solamente se nos cayeron por sobre 4 años consecutivos las exportaciones, sino que llegamos a importar naranjas de España, manzana de Chile, espirales para mosquito de Indonesia, bondiola de cerdo de Dinamarca, y lo veíamos como si esto fuera normal. Lo que a vos te estaba diciendo eso, que si ya la Argentina productiva no podía producir bondiola y no podía producir una naranja que la traía de España, ¿qué te puede pasar con el resto? Acordate cuando decíamos, ¿cómo nos es normal 8 kilómetros de cola de la gente yéndose a Chile? No lo vimos. ¿Qué era eso? Entonces, bueno, aquella bicicleta financiera, insisto, además de haberle pagado en el año 2016 25% anual en dólares a esta especulación, es decir, lo que en el mundo a vos te daban en 20 años, acá se lo diste en 1. Bueno, no podíamos dejar de tener estas dificultades. Ahora, vos me decís, ¿vamos a cambiar personas? El problema no es la rama del árbol, es el tronco. Lo que no te funciona es el modelo económico. Totalmente. Pero además, perdóname, algo que me parece mucho más grave. El señor Caputo podía ser muy útil, ¿qué fue? Un trader, toda su vida, su especialidad fue comprar bonos, vender bonos, arbitrar. Presidente del Banco Central del país, donde se entiende que tenés que manejar la política monetaria de... Entonces, ¿No te gustó esa designación? Bueno, me gustaría que en alguna parte del mundo, cuando vos nombrás el presidente de un banco central, de la Reserva Federal, ¿te imaginás los currículum que le pedís? Además, no tiene currículum, dicen. Los expertos están diciendo que no tiene currículum, además... No, pero aparte se llevó un vicepresidente que todavía mucho más tranquilo, Cañonero, que fue el que hasta hace poco manejaba el fondo de BlackRock, que era quien manejaba la deuda de la Argentina. Entonces ya es... Además de las denuncias judiciales que está teniendo también el propio Caputo, ¿no? Ahora continuamos, Vasco. Fernando, hablábamos de cuánto ha caído el salario en la Argentina en estos últimos 2 años y medio. Había un informe que decía que podía caer 3-4% este año. Este año. En el 2016 cayó 7.4%. En el 2017 se recuperó 2.7%, es decir, en dos años estábamos 4.7% abajo. Y este año el INDEC lleva medido nada más que enero y febrero, que le dio 2% de aumento al salario contra una inflación de 4.2% que hubo en enero y febrero. En el año llevamos una inflación de 11.3%, así que eso es la mitad más o menos va a ser el atraso que va a tener el salario. Calculemos que se mejore en los 5 meses 5% el salario, como venía en enero y febrero, 1 punto por mes, va a subir 5%. 11% de la inflación, ya perdimos otro 6%. Así que va a estar muy atrás el salario este año respecto de la inflación. Calculan que si la inflación está en 30% y las paritarias se cierran entre 15 y 20, ya tenés entre 10 y 11 puntos de atraso del salario real, el salario privado. El estatal todavía va a ser más. Bueno, tremendo realmente, tremendo. El gran perdedor este año va a ser el salario, su bolsillo, como ya lo está notando. El viernes, la verdad que fue impresionante lo que pasó aquí en el estudio, pero a través de las redes sociales y todo el fin de semana, a punto tal que mañana se está haciendo una convocatoria en el Congreso de la Nación, ¿no? Mañana 19. Mañana 19. Para reclamar porque esto no sucede a lo que se quejaba el amigo Pastor. Sí, pasó esto, lo vamos a recordar con Miguel Fernández Pastor, abogado defensor, abogado del sistema jubilatorio y abogado previsionalista.
Yo tengo 68 años, he dedicado mi vida a estudiar esto y nunca en la historia argentina ni en la historia de la humanidad creo que haya habido una destrucción semejante de un sistema como lo que está ocurriendo en este momento. En 2 años y medio los jubilados argentinos perdieron más que en 7 años o en 8 años en Grecia. Cuando se vaya al Fondo Monetario Internacional va a dejar tierra arrasada, ni siquiera va a haber un peso en el fondo de garantía. Ya desaparecieron más de 30.000 millones de dólares del fondo de garantía, quedan 46.000 y esos 46.000 los van a vender para pagar las jubilaciones comunes que tiene que pagar con los recursos propios del sistema. Eso está explicado, escrito claramente en la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Si eso pasa, en la Argentina no tenemos más sistema previsional. Yo creo que tenemos que aprender de los chicos que hicieron la marcha. La única alternativa de parar esto es eso. Lo noto, está emocionado, mire que ha venido muchas veces. ¿Y por qué está tan afectado? Porque es la vida de uno. Uno ve que desaparece. Y uno lo avisa, va contra un paredón, se va a chocar, y vamos a chocar, y chocaremos. Porque no somos nosotros, los jubilados de Ori, los más perjudicados. Los que vienen atrás no se van a jubilar, créanme. No sé cómo explicarlo. Bueno, realmente nos conmovió todo, se viralizó mucho durante todo el fin de semana a través de las redes sociales y está la diputada nacional Luana Volnovich, quien ha justamente pedido la semana pasada, ha hecho una presentación para la protección de lo que justamente denunciaba Miguel Fernández Pastor, ¿no? Que no se toquen los fondos de la sustentabilidad de ANSES, ¿no? Sí, presentamos un proyecto inmediatamente después de la publicación del memorándum con el FMI y bueno, lo vamos a tratar de hecho en sesión especial mañana, digamos, mientras se haga, se va a estar haciendo esta convocatoria que vos decís, este llamamiento que se hizo, nosotros vamos a estar haciendo un tratamiento, este proyecto y otros en sesión especial. Y bueno, y la verdad que el proyecto tiene que ver con la protección de los fondos, de los fondos que son el ahorro de los jubilados futuros y presentes. Digo, porque a veces el fondo garantiza... Que el gobierno, aclaremos, diputada, el gobierno puede o podría rápidamente tomar, ¿no? Sí, absolutamente. Sin pasar por el Congreso. Sí, absolutamente. Por eso nuestro proyecto lo que plantea es que en este contexto de crisis, después de este memorándum, donde lo que vemos es que el gobierno va a decidir o ha decidido ir cubriendo los huecos de la crisis económica con los fondos de garantía de sustentabilidad, lo que nosotros decimos es la protección, por sobre todo la cosa, una batería de medidas que tiendan a proteger el ahorro de los jubilados, con 4 medidas muy sencillas pero muy contundentes. La prohibición de la venta de los activos para pagar gastos corrientes, digo, porque la propuesta que ellos están haciendo es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar las jubilaciones. Y la pregunta es, ¿van a pagar un mes, van a pagar 2 meses, 1 año, 2 años? Y cuando queden cero, ¿cómo se van a pagar? ¿Qué es la propuesta que hacen? Ninguna. También proponemos llevar al ámbito del Congreso las discusiones que tengan que ver con las ventas de las acciones que la ANSES tiene de empresas muy importantes de la Argentina. Sabemos que lo que fue la estatización de las AFJP se recuperaron un paquete accionario muy importante para todos los argentinos, un volumen de dinero muy importante, que lo que quieren hacer ahora es venderlo. De hecho, lo que plantean es, hoy nosotros tenemos en el FGS, en el fondo, el 20%, más o menos, redondeando, el 20% son estas acciones. Bueno, hoy, según el memorándum y como quedó la ley después de la reparación histórica y demás, podrían llegar hasta el 7%. Es decir, que ellos podrían vender del 20 hasta el 7% de todas las acciones que son propiedad de todos los argentinos. Por eso es que nosotros decimos que para realizar esa venta tenga que hacerse en el Congreso en una discusión plural de todos los bloques. Ahora, ¿han conseguido apoyo? Porque digo, este es un tema bisagra, es un tema importantísimo, como bien lo decía Miguel Fernández Pastor, para el presente y el futuro de muchas generaciones. Y hay muchos que vienen denunciando esto. Digo,
¿Han tomado que otros bloques acompañen esta iniciativa, que se ponga la alerta amarilla en el Congreso? Bueno, primero, como decís, esto es la posibilidad real de pagar o no pagar jubilaciones. Claro. Pastor lo decía recién, no Sí, se van a sí. jubilar. Lo decía de esa forma conmovido, pero es importante que nosotros entendamos hoy. Es realmente el compromiso de la capacidad de pago del sistema previsional argentino. Es decir, lo que estamos sucediendo es que estamos yendo a la quiebra absoluta, y para nosotros una quiebra inducida. La quiebra inducida por Claro, parte después del van a gobierno. decir, como los 90, no sirve para nada, está fundido, vamos a privatizar, que vengan las AFJP. Porque en definitiva van a buscar eso. Como ya lo hicieron en los 90, van a decir, el sistema previsional argentino no sirve para nada, está fundido, vengan las AFJP. ¿O no? ¿Van a ir a eso? No, sí, absolutamente. Vos Sí, hablabas bueno, del trabajo, obvio. vos hiciste hoy un informe sobre el tema del trabajo. Digamos, el trabajo, cuando cae el trabajo, 2.250 puestos de trabajo industrial se han destruido desde que está el presidente Mauricio Macri. Eso es la destrucción del sistema previsional, porque desfinancia, porque los trabajadores no aportan. También la baja de contribuciones patronales, es decir, esos beneficios que el presidente Mauricio Macri le da a los empresarios, en detrimento de los trabajadores y los jubilados, desfinancian el sistema jubilatorio. Entonces, justamente, también la baja de la recaudación de impuestos. Entonces, toda esa disminución de la torta de recursos que hoy son las que permiten pagar mes a mes las jubilaciones argentinas, lo que sucede es que lo quieren desfinanciar y cubrir esos baches con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hasta que tienda a cero. Es decir, que lo que hoy están haciendo es quebrando el sistema, lo saben bien. Sí, pero las obvio. personas que conocen un sistema previsional, esto por ahí es algo, digamos, bastante normal y sencillito de entender. Ellos están quebrando el sistema previsional para poder incorporar, como vos decís, la FJP. Porque en el momento que el funcionario salga a decir, señor, señora, yo no puedo pagar la jubilación porque me quedé sin plata, seguramente ese va a ser el momento donde diga, pero yo tengo una respuesta, tengo una solución. ¿Cuál es la respuesta que siempre nos dan? El banco. Sí. El banco, el sistema financiero que viene al rescate de lo público que no funciona, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay también acá son negocios en puerta. No solo negocios de estas empresas, estas 44 empresas que desde que nosotros estatizamos las FJP vienen pidiendo esas acciones. Claro. De hecho, en el memorándum decía incautadas. Acciones incautadas. Ellos dicen ¿dice que así? Nosotros ¿Dice acciones incautadas? Exacto. Claro. Exacto. Entonces, Está clarísimo que vienen está por el clarísimo. fondo, está clarísimo. Está clarísimo que ellos vienen por esas empresas porque la verdad que no les gusta tener participación No, estatal en sus empresas privadas. Entonces, hay ese negocio en puerta, está el negocio de los bancos y de las FJP en puerta. Digamos, lo que tenemos es, por una parte, una desidia y un descalabro de la economía producto de seguramente cosas mal pensadas, pero también tenemos negocios en puertas y con un agregado. Emilio Basavilbaso en este momento está imputado. Sí, tiene que ir Está a declarar imputado. ahora, ¿no? En agosto. El 7 de agosto tiene que ir a declarar por la venta de una de las empresas, Claro. por Petrobras. Entonces, vendió una empresa, está judicializada esa venta, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Decirle que venda todas las demás? Y a eso agregá la venta, Gustavo, de Transener por 900 y pico de millones de dólares, la venta de las centrales Barragán y Brigadier López por más o menos la misma cantidad. Vuelven con la reprivatización de centrales eléctricas y me parece muy interesante el ejemplo que dio, o mejor dicho, la mención que hizo Fernández Pastor de este ejemplo, de estas mujeres que nos llenan de orgullo, porque hay que salir a la calle y cada una de las luchas tiene que tener un pañuelo y un color, y todos esos pañuelos juntos a salir a la calle, con los pañuelos blancos. Es la única manera de frenar a estos estafadores. Sí. No, es tremendo lo que escuchaba por parte de la diputada nacional. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar escuchando estas advertencias, ¿eh? Que después nadie se sorprenda, como el sábado del artículo de Clarín, que puso, nadie vio venir la crisis. Vasco, vos no la viste venir, parece. Cuando venías muchas veces a denunciar acá. No, te acuerdas cuando decíamos, Digo, esto nos esto lleva que más dice Fernández Pastor, que dice la diputada, tengámoslas en cuenta, porque acá no estamos jugando el presente y el futuro de las jubilaciones en la Argentina, ¿eh? Claro, pero fíjate lo que dice la diputada. Ya el gobierno, no estaba el fondo todavía, ¿eh? Lo intentó con el megadecreto de necesidad y urgencia de principio de año. Como vio que se obstaculizó, porque el decreto se paró, porque se está discutiendo, ahora se lo pone como requisito al fondo. Es decir, Algo que escribió el propio gobierno. es decir, esto ya estaba en el decreto de necesidad y urgencia, por eso que en la Cámara de Diputados nos traicionaron aquel día cuando tenían que haberse quedado a derogar el decreto. ¿Te acordás que se levantaron y se fueron? Sí. ¿Por qué? Porque mientras no se derogaba el decreto seguía vigente.
y mientras seguía vigente, podían seguir vendiendo las acciones del Fondo de Sustentabilidad. Así que nada es casual, se gana minutos a minutos, pero mientras tanto se siguen haciendo las cosas. Y ahora se lo van a poner como requisito al Fondo Monetario. Sí, además, Gustavo, perdóname, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si no pasa por el Congreso, es inconstitucional. Nosotros, además de la acción con el bloque de pedir mañana la extraordinaria y ver cuántos diputados de la oposición podemos conseguir para frenar esta locura, también fuimos a la justicia hoy, presentamos un amparo con medidas cautelares para que se le intime al Poder Ejecutivo a que envíe el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y que se le alerte también al Fondo Monetario Internacional que si eso no pasa por el Congreso, están cometiendo un delito porque en realidad van en contra de la arquitectura jurídica argentina. Ahí se está denunciando por parte de una ONG también, diputado, que hay una parte secreta que no se ha dado a conocer públicamente y que eso no sé si lo que ustedes están pidiendo también. Por supuesto, queremos tener toda la información y la tiene que tener el Congreso. El Congreso no autorizó por una delegación legislativa para que Mauricio Macri se endeude por plata a una tasa determinada y después haya condiciones que desconocemos que además afectan a los jubilados, afectan a los trabajadores, afectan a la obra pública, afectan a los recursos de las provincias. Es decir, si dejamos pasar esto, estamos permitiendo casi la suma del poder público en el presidente de la Nación. Totalmente. Ahí tenés un motivo por la reunión de Macri con el presidente de la Corte Suprema. El tema de los jubilados. Y el memorándum, y pedirle que le frene esta... Hoy presentamos el amparo y exigimos esa medida cautelar para que no prospere, porque dentro de 2 días... Yo creo que perdón, diputado, ¿no? Esto que viene a Cota Fernando es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta en la Argentina de hoy. El presidente de la Corte, otra vez reunido en secreto con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, fuera de agenda. ¿Por qué no nos informan a los argentinos de qué tratan? Porque la Corte va a tener que tratar temas muy importantes, álgidos, para su futuro, para nuestro futuro, para el futuro de todos. ¿Cómo es que se producen estas reuniones secretas fuera de agenda y no se informa a nivel institucional por qué se reúne el presidente de la Corte con el presidente Macri? ¿Por qué no se informa por parte de la presidencia o por parte de la presidencia de la Corte por qué se reúnen el presidente de la Corte con el presidente cuando la Corte tiene que tratar temas muy importantes que pueden incluso perjudicar al propio Estado Nacional? Por supuesto. Y la ironía y la perversidad, perdóname, Vasco, de que el Día de la Bandera, ese día se celebra la reunión del acuerdo para entregar la soberanía y patrimonio argentino. Sí, otro dato que hay que tener en cuenta. Sí, Vasco. No, hay algo importante con el tema previsional. Hay una sola forma de resolver de fondo este problema, que es con el crecimiento económico y además con el ataque a la informalidad. Esa es la forma genuina de que mañana los sistemas de los jubilados puedan cobrar. Bueno, ¿qué estamos haciendo con el acuerdo con el fondo? Abortando todo proceso de crecimiento económico, porque te vuelve a un nuevo ajuste. Total. Y además, ninguna medida que permita bajar los índices de informalidad para que pueda haber más aportes. Entonces, por todos los caminos, vos vas a la destrucción de un sistema previsional que ni siquiera el gobierno intenta darle la solución de fondo, porque ya damos por sentado que tenemos que seguir sacándole, no vamos a hacer nada por la informalidad y no vamos a hacer nada por el crecimiento económico. Federico, ¿y se viene otro aumento de combustibles? Es que está retrasado de combustibles, entre un 50 y un 70% ya es el retraso. Y el precio del gas en Boca de Pozo, 70, 100%. Es que en noviembre del año pasado las productoras y las distribuidoras cartelizaron, definieron un incremento de precio en dólares a fines de 2019, pero con la devaluación la distribuidora tiene que desembolsar un 30% más en pesos. ¿Eso quién lo va a pagar? Iguacel representa los intereses de Techint. Y si querés un dato porque creo que más que ilustrativo de la estafa que significa esta política energética, en los primeros 3 meses de este año, Caputo y Midlin, a través de sus empresas de energía, ganaron casi 11.000 millones de pesos. Lo mismo que ganaron todo el año pasado, sumado a Pagano. Qué va. Bueno.
Gracias, Federico. Por Gracias, favor. diputado. Gracias, Vasco. Diputada, muchas gracias. Vamos a seguir con este tema porque realmente nos ha ilustrado muy bien en esta noche, así que muchas gracias. Recordemos que mañana la marcha. ¿Mañana a qué hora? Mañana a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Como es están espontánea, hay convocados, convocatorias de todo tipo, Sí. a las 2, 2 y media, porque es muy espontánea, pero alrededor de las 2 de la tarde toda la ciudadanía nos va a ayudar a nosotros a construir la mayoría dentro del Congreso. Bueno, es importante, ¿eh? Ahora 2 de que la bueno, tarde también- para la reforma previsional que se acompañe a Con un pañuelo. todos porque Con por el un presente y pañuelo, futuro elijan de un color. todos, ¿eh? Bien, pausa y ya volvemos.